Yo, mire, me pregunto siempre cómo es que en el periodismo hay una serie de pifias, de irregularidades, precisamente al hablar de periodismo, precisamente al supuestamente llevar el discurso de la prensa libre y de la defensa de nuestros derechos. Fíjese, había un reportero muy insistente de Vice News buscando que le permitieran hacer la pregunta en la conferencia de prensa mañanera, insistía, y pues de buenas a primeras el presidente le dijo, ok, te vamos a dar la palabra. No se presenta, yo lo reconocí, es David Noriega de Vice News, este reportero pues que está cubriendo ahora notas sobre México, David Noriega, le digo, de Vice News. Yo voy a mandar el perfil a don David para que pues lo tenga usted ahí, ¿no? Pero me preocupa porque yo reconozco a David Noriega, pero él no nos reconoce a nosotros en lo general, a los periodistas independientes. Dice que ha hablado con todos los periodistas independientes de México y que todos los periodistas independientes de México le aseguraron que no se sienten pues representados. ¿Cómo decirlo? Le dice a López Obrador, es que quiero ponerlo en esos términos, que fueron una serie de planteamientos pues fuertes, eh, que pues vamos, sienten todos los periodistas independientes de redes sociales que el gobierno de López Obrador les ha fallado para establecer las condiciones necesarias con tal de que tengan seguridad. Y me lo preguntaba Vicente hace rato por mensaje de WhatsApp. Oye, Toño, ¿a ti te preguntó este cuate algo al respecto? Y yo le dije, no, puta, no, pero para nada, ¿no? ¿Te preguntó este vato a ti sobre pues la seguridad y sobre cómo te sientes? Yo dije, no. No nos ha respondido Meme, pero creo que a Meme tampoco le ha preguntado, ella también como periodista independiente, tampoco me parece que no le ha preguntado a Enrique Legorreta, David Noriega, de Vice News. Rápidamente, antes de platicar de la pregunta y de la insistencia, quiero pues plantearle a usted qué es Vice News, ¿no? Vice News, desde hace ya varios años, se integra como una especie de medio independiente desde YouTube. Empiezan a tener mucha fuerza desde YouTube, pero obviamente tienen su página, su presencia en las redes sociales, una presencia muy fuerte en las redes sociales, y pues nada, ¿no? Es verdaderamente interesante que de pronto empezaron a hacer un periodismo que casi no se veía, ¿no? Más independiente, pero pues también tuvieron el cuestionamiento de sus fundadores. Uno de ellos, uno de los máximos exponentes de los llamados Proud Boys, un grupo de ultraderecha acá en los Estados Unidos. Me refiero, por supuesto, que a Gavin McInnes. Él ya no pertenece a Vice, pero es uno de los cofundadores de Vice News, ¿no? Y uno de los pues más recalcitrantes personajes de la ultraderecha acá en los Estados Unidos. Estoy hablando de ultraderecha, de fascismo, ¿eh? De la ultraderecha. Un absoluto y claro, pues vamos, representante del fascismo acá en los Estados Unidos. Gavin McInnes, ¿no? Así, o McInnes, no sé, ¿no? Cómo se pronuncia su apellido, pero acá es conocidísimo. Ese es Vice. Vice constantemente pues nos plantea a sus periodistas, luego con mucho respeto, jóvenes, que se visten muy hip, ¿no? Que son pues supuestamente independientes. Hoy traen con bombo y platillo una entrevista que le hicieron directamente a Zelensky, ¿no? Y pues hoy va a la conferencia de prensa mañanera este señor, David Noriega, eh, reportero de Vice News, quien le plantea a López Obrador que la prensa debe ser criticada fuertemente, si está de acuerdo con eso, pero que un periodista debe hacer su trabajo sin morir. Yo estoy de acuerdo con David en eso, ¿eh? Un periodista debe hacer su trabajo sin morir. Le cuestiona a López Obrador si está dispuesto a reconocer que su gobierno le ha fallado a los periodistas,
para establecer las condiciones necesarias de seguridad y si va a asumir la responsabilidad. Y López Obrador abiertamente dice, sí, estoy asumiendo la responsabilidad de eso. Pero que no solamente esa es la situación, sino que está trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad y desde luego proteger a los periodistas, dice López Obrador. Dice que nada más que pues, se tiene que tener en cuenta los antecedentes y el contexto, porque para mí, mira, eso es muy, muy claro, ¿eh? A mí es lo que me parece, es muy fácil que acá en Estados Unidos o en otros lugares lean un poquitito de lo que les manda Loret, ¿no? Vía Washington Post, o lo que les manda Krause vía The New York Times, o lo que les manda también Castañeda vía The New York Times, o lo que leen en el Wall Street Journal, que tanto critican precisamente los pseudo independientes acá en Estados Unidos, sobre México y sobre la situación de los periodistas, que es mucho más compleja que nomás decir que todos los periodistas humildes e independientes estamos, pues vamos, en contra del gobierno de López Obrador y consideramos que ha fallado, ¿no? O sea, que todos nosotros, digo, a mí no me preguntó David, ¿eh? A mí no me preguntó David Noriega, ¿no? No. Pero bueno, le decía, el presidente le dice a David que pues, hay que tener los antecedentes y el contexto. Exactamente. Es un problema mucho más complejo. Nosotros en Sin Censura estamos amenazados de muerte. Y nosotros en Sin Censura hemos hecho críticas muy, muy fuertes ante no la actitud de López Obrador, sino la actitud a veces del mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y de periodistas. Pero en lo general, vamos, si usted me pregunta a mí, ¿López Obrador le ha fallado a los periodistas? Yo diría, no, carajo. Nos falló Salinas de Gortari, nos falló Ernesto Zedillo, nos falló Vicente Fox, nos falló Felipe Calderón, nos falló, nos persiguió y nos persiguió Enrique Peña Nieto. El problema es tan complejo que es muy fácil y es muy básico, desafortunadamente, de medios extranjeros, pero súper básico. El llegar y decir es que están matando periodistas en México. Sí, cabrón, exactamente. Es que están persiguiendo. Sí, cabrón, pero sí sabes que en otros momentos históricos, en otros sexenios nos perseguía el gobierno, cabrón. Sí sabes, ignorante, que en gobiernos anteriores nos metían a la cárcel por dar a conocer datos sobre las familias de los expresidentes o de los entonces presidentes, como ocurrió con Jesús Lemus. Yo quiero preguntarle eso a David Noriega. David Noriega le preguntó esto a nuestro queridísimo compañero Jesús Lemus, un verdadero periodista de a pie, porque, insisto, es muy fácil ir ahí a la mañanera y claro, ¿no? Con la bandera de la independencia, con la bandera de soy un reportero hip, joven, acá, ¿no? Soy de Vice News, el medio independiente. Es muy fácil decir este tipo de situaciones cuando el problema es mucho más complejo y cuando, no estoy negándolo, México, en efecto, se enfrenta a una pues andanada de violencia terrible contra nosotros, contra los periodistas. Yo estoy aquí en Estados Unidos después de amenazas de muerte. Mi compañero y amigo Vicente Serrano está en México, a pesar de todas las amenazas de muerte que tiene. Ahí fue incluso la marcha llena de personas de hace un par de días, del Día Internacional de las Mujeres. Mi compañera Meme Yamel también tiene amenazas de muerte. Ni se diga de Jesús Lemus, ni se diga de Jesús Lemus. Pero no quisiera hablar por ellos, pero al menos por mí, yo no lo veo como algo innato del gobierno de López Obrador, como el fallo o sea, vamos, si a mí me preguntaran en cuanto a periodismo, ¿falló el gobierno de López Obrador? Yo diría, no, falló México desde siempre. Hay una serie de irregularidades en el periodismo desde que yo lo estudié y desde antes. Viene de siglos antes, desafortunadamente, desde Lucas Alamán, si lo quiere ver usted así, desde que pues teníamos las noticias más viejas, por ejemplo, ¿no? Que nos llegaban desde la península o que a veces desde Guatemala, ¿no? Y que teníamos muy pocas formas de comunicación en México. Creo que, híjole, o sea,
irregularidades, puta, vienen, pero de hace muchos años, no de ahora. Y esto se suma al discursito, se suma pues a la idea de, híjole, de los Loret. Dice David Noriega que está de acuerdo en eso, ¿no? Que la prensa debe ser criticada fuertemente. Yo critico fuertemente su participación, no porque se lo haya cuestionado López Obrador, sino por la falta de profundidad en este tipo de situaciones. López Obrador le explica lo mismo de siempre, ¿eh? O sea, ahí también, es lo mismo de siempre. Dice que a diferencia de entre estos lamentables actos, la diferencia de estos lamentables actos es que a los periodistas que han asesinado ahora, pues casi todos han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que inició en los años 80 y se mantuvo 36 años del periodo neoliberal, que se llegó al extremo de que, bueno, pues el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso acá en Estados Unidos. Dice, lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años de promoción de la violencia desde el Estado, y que le puede dar a David, pues el caso por caso, que a diferencia de antes, en todos los homicidios hay detenidos y no hay impunidad. Dice, no somos iguales. Dice, a ver, David, si actúas de buena fe y si eres un periodista profesional, tienes que considerar estos datos. Yo también lo diría así, ¿eh? No podría yo ir a otro país a hacer este tipo de planteamientos sin el rigor periodístico absoluto de conocer todas las partes, ¿eh? Fíjese, muchas veces sin censura acuden a nosotros también miembros de cualquier agrupación e ideología política y nos plantean, es que existe este caso, y le decimos, ok, plantéanos el caso. Por favor, ¿podrías tú darlo a conocer al aire? No, yo no, por favor, tú darlo a conocer. Y yo le digo, bueno, ¿con qué datos, con qué rigor periodístico? Lo vamos a investigar y vamos a investigar todas las partes. Vamos a aplicar el método científico a la investigación. Vamos, si de pronto yo fuera a Ucrania a cuestionar a Zelensky sin argumentos, pues ¿qué periodista profesional sería yo, ¿no? Si fuera yo a papacharle o a cuestionarlo duramente, pues tendría que tener todo sobre la mesa, ¿no? Su carrera política, su carrera cómica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice López Obrador que en los medios de comunicación tradicionales, de manera hipócrita, se rasgan las vestiduras cuestionando que hay esa inseguridad y que su propósito, pues, no es que les preocupe la vida de los periodistas, sino que están combatiendo los privilegios. Eso es lo que les preocupa, lo que les molesta. Y dice que en efecto, como lo plantea David Noriega, pues están asesinando a los periodistas humildes que están haciendo su trabajo en las distintas regiones del país, no los periodistas al servicio de los potentados. Yo insisto, no sé si fue por el momento o vaya usted a saber qué, pero estoy convencido que los periodistas debemos tener nombre y apellido, rostro, y que, por ejemplo, para este tipo de cuestionamientos, uno se tendría que levantar, como ocurre acá en Estados Unidos cuando uno va a la Casa Blanca, por ejemplo, y decir, mi nombre es David Noriega, represento a Vice News, mi pregunta es la siguiente, o mi planteamiento es el siguiente, o mi denuncia es el siguiente. No ocurre así con muchos de ellos, ¿eh? Nosotros intentaremos seguir siendo buenos periodistas, no sé si lo somos, no puedo ser suficientemente arrogante para señalar eso, pero intentaremos seguir siendo verdaderos periodistas independientes y señalando cuando las cosas están bien y cuando las cosas nos parece están, pero pésimas. Porque fíjese, hablando de periodistas, y le pido que a don